Dios Todopoderoso, por la gracia y la misericordia que tú nos extiendes a cada uno. Gracias por la oportunidad que tenemos como hijos e hijas tuyas, de ser cada vez más y más conscientes de ti, de vivir conforme al destino glorioso que tú estás, bendito Dios, determinando para nuestras vidas. Ayúdanos a manifestar tu gloria en esta generación y a vivir conforme a tu voluntad cada día de este nuevo año. Ayúdanos a apreciar tu misericordia y el amor infinito, bendito Dios de la gloria, que tú tienes, que tú nos manifiestas permanentemente. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad y que como parte de tu pueblo manifestemos tu gloria y tu grandeza en este tiempo y en esta generación. Por tu gracia lo pedimos, en el santísimo nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Si el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a dar un fruto, como estamos estudiando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, porque el Padre está buscando fruto. En esto es glorificado mi Padre, que seáis así mis discípulos, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el deseo del Señor para con cada uno es que podamos de verdad dar un fruto de bendición. Y el fruto, como lo hemos estado insistiendo y marcando, el fruto es Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y tenemos que ser supremamente conscientes de esto. Y por favor, iglesia, este año es el año donde cada uno sea muy, pero muy responsable de ello. Hemos sido llamados a dar fruto. Cristo tiene que verse en cada uno de nosotros. Cristo tiene que ser real en cada una de nuestras vidas. Y nosotros en cada circunstancia que estemos enfrentando, que estemos viviendo, tenemos la oportunidad de manifestar a Cristo. Es el tiempo de tomar en serio, pero demasiado en serio al Señor, muy en serio. Este año no puede ser que tú sigas consintiendo con cosas equivocadas en tu vida y que pienses que bueno, algún día Dios me va a cambiar o algún día yo voy a cambiar. Olvídate de eso. Nos vamos a tomar en serio al Señor. Y vamos a ser en verdad parte del pueblo que Dios quiere levantar como un testimonio viviente de su gloria. Porque al permanecer en Jesús y permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Un permanecer en una relación cercana y profunda con Él es lo que nos va a permitir verdaderamente llevar fruto. Entonces no vamos a seguir justificando ni explicando nuestros errores y desaciertos. No, que yo hice esto y porque aquello. No, olvídate. Vamos a tomar en serio al Señor. Y vamos a hacer las cosas correctas. Y yo espero, amados, que lo hagamos a la buena. Porque si no lo hacemos a la buena, de todas maneras el Señor lo va a hacer. Y Él tiene muchas formas de llevarnos a obedecer. Entonces yo te pido que hoy tú lo entiendas y cedas tu corazón a Él, a la buena. ¿Queda claro? Humillémonos, pidamos perdón, reconozcamos nuestros errores, tratemos las debilidades, no las justifiquemos, no las expliquemos, no las maquillemos. Vamos a corregirlas. Y vamos a pedir a Dios que obre maravillosamente en cada uno de nosotros. ¿Está bien? Así es como está empezando el año. El año está Dios poniendo en orden su casa.
Y Dios está haciendo las cosas correctas con cada persona, de acuerdo al corazón que está teniendo. Pero entonces, este año, los que han venido justificando sus errores y sus desaciertos, yo les tengo malas noticias. Si van a seguir en esa actitud, Dios los va a corregir y los va a disciplinar. Porque este no es un año de seguir jugando al cristianismo y a la vida cristiana. Este va a ser un año de consolidar la iglesia, porque los tiempos para el mundo van a ser cada vez más y más difíciles y se necesita una iglesia madura, una iglesia verdadera, una iglesia que refleje verdaderamente a Cristo. Estamos frente a una coyuntura muy complicada, que si la iglesia no despierta, todos lo vamos a lamentar como colombianos. Entonces, póngase serio con Dios. Hágalo a la buena. Hágalo por el camino suave, que es la humillación, que es el arrepentimiento. Porque si no, de todas maneras Dios lo va a hacer. ¿Estamos claros? Entonces, con esa pequeña introducción vamos a Gálatas 3. Le voy a dar una encima y no se la voy a cobrar. Todo lo que antes había pasado el Señor por alto, en este tiempo ya no lo va a pasar. El pueblo de Dios va a empezar a ser disciplinado, corregido. ¿Obedecemos u obedecemos? Así que por favor, póngase juicioso con Dios. Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué era lo que estaba pasando? Gálatas hace una pregunta, el apóstol hace una pregunta fuerte. Gálatas insensatos, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado, dice la Nueva Versión, a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Qué era lo que estaba pasando? Los Gálatas estaban siendo atacados por falsos maestros. Les estaban diciendo, está muy bien que ustedes hayan creído en Jesús y lo hayan aceptado, todo es muy maravilloso, pero ustedes también tienen que guardar la ley de Moisés, especialmente lo que tiene que ver con la circuncisión. Porque si ustedes no guardan la ley de Moisés y también se circuncidan, ustedes van a estar en serios problemas. Ustedes ya no estarían siendo participantes del pacto con Abraham. Y entonces había una gran presión sobre la iglesia, una gran presión. Porque les estaban diciendo de un lado, sí, muy lindo que tengan a Jesús, fantástico y estamos felices que lo tengamos, pero además de Jesús tenemos que guardar las obras de la ley. Y también se tienen que circuncidar, porque si ustedes no se circuncidan están fuera del pacto de Abraham, que era lo que Dios había establecido en Génesis capítulo 17. Entonces Pablo les escribe preguntándoles, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por guardar las obras de la ley o por oír el Evangelio con fe? ¿Cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Por estar obedeciendo a los mandamientos de la ley o por estar oyendo el Evangelio y haberlo creído? Acuérdense, Gálatas no era un pueblo judío, era una provincia romana.
Y entonces, falsos maestros estaban metidos allí llevando sus mensajes. Y Pablo entonces, guiado por el Espíritu, va a escribir esta epístola para poner en orden todo lo que está sucediendo en la casa de Dios en medio de ellos. Pablo les dice: ustedes oyeron el Evangelio y creyeron en él. Y por creer en el Evangelio recibieron la presencia del Espíritu Santo. Y por eso ustedes oyeron, creyeron, tuvieron fe y el Espíritu de Dios vino a ustedes. Y eso es lo que les dice en el verso 2. Esto quiero saber de ustedes, de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por las obras, por la carne? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley, por ser obedientes supuestamente a las obras de la ley, o por el oír el Evangelio con fe? Nosotros tenemos que saber algo. Guardar los mandamientos, escúchenme, guardar los mandamientos para ganar el favor de Dios es vivir en la carne. Escúchenlo atentamente. Guardar los mandamientos para ganar el favor de Dios es vivir en la carne. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña? Nosotros obedecemos a Dios no para ser favorecidos por Dios, sino porque fuimos favorecidos por Dios es que obedecemos. Tú obedeces no para ganar el favor de Dios, porque tienes el favor de Dios, obedeces. ¿Queda claro? Es al revés. Tú no obedeces para ganar el favor de Dios. Porque tienes el favor de Dios es que obedeces. Entonces funciona al revés. Nosotros fuimos entrenados desde niños para ganar el favor por la obediencia. Y en el mundo de Dios tenemos el favor y por eso obedecemos. Porque nadie puede obedecer a Dios por su propia fuerza. Para obedecer a Dios necesitamos su presencia, su espíritu, su poder. Necesitamos su vida. Por eso es que la gente hace promesas y no las puede cumplir. O las cumple por un pequeño determinado tiempo y luego vuelve y cambia. Miren los padres cuando están desalentados con el comportamiento equivocado de sus hijos. Mi amor, pero ¿por qué estás haciendo eso? Mamita, te prometo. Mamita, te voy a prometer esto. Y la promesa les alcanza un poquito de tiempo. ¿Por qué no puede durar la promesa? Pues porque no son capaces. Lo mismo con el Señor. Yo te quiero prometer que voy a orar. Y mucha gente ya hoy es 11. Mucha gente pudo hacerse golpes de pecho de querer empezar a orar ahorita en enero. Ya lleva 11 días y no ha empezado. Esa es la realidad. Mucha gente que quiere leer la Biblia este año. 11 días y por las cosas, los pirotécnicos, Marcela Gándara, todo, no ha empezado. Y se le va a comer el año y no va a empezar nunca. Porque todo esfuerzo de la carne, lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces, si tú te vas a esforzar en tu naturaleza para querer agradar a Dios, siempre la vas a embarrar. Pero si tú dependes de la vida del espíritu y empiezas a consagrar tu vida y a depender de Él, tú vas a ser un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, llena de su presencia y con deseos cada vez más intensos y más profundos. Y porque tienes el favor de Dios, obedeces. Porque tienes el favor de Dios, haces lo correcto. Porque tienes el favor de Dios, vives respetando al Señor y honrándolo a Él. Porque lo otro es la vida de la ley. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley es, haz esto y vivirás. Esa es la ley. En el Señor es, no hijo, ven, estemos juntos. Lo que hablábamos el domingo. Pasó toda la noche orando y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él.
Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad. Entonces, ¿por qué la vida cristiana para muchos no ha funcionado hasta el día de hoy? Porque solamente son obras de la carne. Porque solamente es un esfuerzo humano. Porque quieren ser buenos y no pueden. Es que en nosotros no hay nada bueno, nada. ¿Entiendes qué es nada? Nada es nada. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Lee Romanos 3 para que te des cuenta cuál es tu naturaleza y la mía. Y cuando nosotros somos conscientes de que en nosotros no hay nada bueno, vamos a depender permanentemente del poder del Espíritu. Vamos a decir, Señor, no puedo, ayúdame, ten misericordia. Y ya no me hago lavados de cerebro, ya lo que quiero es estar con el Señor. Por favor, produce en mí un deseo de buscarte. Produce en mí un deseo de estar cerca de ti. Produce en mí un deseo, Señor, de honrarte, de respetarte. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El fruto habla de cuánta comunión has tenido con Dios. Tu comportamiento externo habla de cuánta comunión tienes con Dios. Y eso no se puede maquillar, eso no se puede disfrazar. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú en esta época de trancones y de cosas y de locura en la ciudad estás estresado, amargado, eso es lo que tienes en el corazón, eso eres tú. Si tú estás ahí echando pito y estresado y angustiado, eso eres tú. Esa es tu vida, esa es tu naturaleza. ¿Qué vamos a echarnos cuentos, amados, y a disfrazar? Si tú eres una persona problemática, maluca, difícil, ese eres tú. Por eso se te sale el indio cada vez que se puede. Y no lo puedes disfrazar, porque es que el indio, hay momentos donde el indio lo tapamos, todos maquillamos el indio. Pero hay momentos donde el indio sale porque sale. ¿Y por qué se te sale tantas veces el indio? Porque está ahí. Estamos claros. ¿Cuándo te va a dejar de salir el indio? Cuando ya no esté. Estamos claros. Cuando el indio se vaya, cuando el indio desaparezca, ahí ya nunca más va a volver a salir. ¿Por qué hasta ahora sale el indio? Porque está ahí. ¿Queda claro eso, amados? Entonces no vamos a ser un pueblo de engaños, de hipocresía, porque aquí todos nos podemos fingir demasiado santos. Aquí todos nos podemos mostrar como ángeles. Ángeles y ángelas. Pero olvídate, en el Señor qué, amados, en el Señor qué. Entonces examina, yo te ruego, por favor, te lo imploro, examina lo que sale de ti. Examina tus actitudes, examina tus comportamientos, examina tus reacciones, examina eso. Ayúdame que hay un feedback ahí, por favor, ingeniero. Examina eso. Examina por qué mientras estás aquí estás distraído, por qué miras redes sociales. ¿Por qué haces eso? Porque eso es lo que está en tu corazón. Te importa 5 Dios, eso es real. Estamos un par de horas acá y vienes a ver redes sociales acá. Tienes 24 horas para verlas por fuera y lo haces acá. Eso evidencia quién eres. Eso evidencia tu vida, eso evidencia quién eres. ¿Por qué te sale el indio? Porque está ahí. Eso es todo, amados. Y eso es lo que este año va a empezar el Señor a tratar con cada persona. Con cada persona. ¿Por qué Dios le marcó este año y empezó el año con un gran terremoto en China? ¿Se ha preguntado? En Japón, perdón. ¿Por qué pasó eso? Y creo que ayer o antier hubo otras réplicas también fuertes y también muertes y eso. ¿Por qué el primer día del año pasó eso? La manera de Dios decir, hijo, vamos a sacudir todo lo que se pueda sacudir. ¿Está claro? Todo lo que se tenga que sacudir se va a sacudir. Y todo lo que no esté estructurado en Cristo va a caerse. Entonces por eso todas tus máscaras y las mías se van a ir al piso. Este es el tiempo de la total integridad. Entonces aquí ya no vamos a justificar más nada. No, amados, no. No, aquí tratemos eso. Si en verdad queremos las cosas de Dios, vamos a tratar nuestros desaciertos. Vamos a corregirlos y a estar humillados en su presencia y a permitir que nuestra vida esté unida a Cristo para que haya un fruto.
Porque si Él es la vid, el fruto de la vid es Cristo. Quien se tiene que ver a través de nosotros es Cristo, pero no como una teoría. Porque la iglesia sabe mucha teoría, mucha, y muy poca práctica. Entonces no se puede más teoría. Se necesita vida en el Espíritu. Se necesita que crezcamos, que avancemos. Y por eso es que el Señor está poniendo en orden y va a poner en orden su pueblo delante de Él. Entonces, cosas que no son correctas en ti, por favor, te lo imploro por quinta vez esta noche. Corrígelas humildemente ante el Señor. Arrepiéntete antes de que el Señor las tenga que corregir Él. Porque es más fácil que yo le confiese y me aparte a que Él me tenga que disciplinar a mí. ¿Queda claro? ¿Sí o no? No se me asusten, pero es necesario. Pues están calladitos y como medio asustadongos. No es necesario que esto pase, porque es que Dios quiere una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino una iglesia que es santa y sin mancha. ¿Estamos claros? Ese es el deseo del Señor. Entonces, el apóstol está diciendo, muy bien, tenemos que entenderlo. La única forma de producir fruto es estando conectados a Él. Y Gálatas es una epístola que habla del verdadero fruto del Espíritu. Gálatas del capítulo 3 al capítulo 6 habla 17 veces del Espíritu Santo. En esos solo 4 capítulos, 3, 4, 5 y 6. Habla todo el tiempo de la obra gloriosa del Espíritu. Entonces, si menciona 17 veces al Espíritu Santo en solo 4 capítulos, significa que está marcando un énfasis. Y la única forma en que nosotros vamos a dar un fruto es llenos del Espíritu. No existe otra forma. Caminando en total y completa comunión. Este es el año donde la ciudad de verdad debe recibir un testimonio de Cristo a través de tu vida en todo el entorno en el que te encuentras. Que Cristo sea testificado en tu vida, en tu hogar, tu familia, tus seres queridos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, tus compañeros de estudio, tus vecinos, tus amigos, la gente con la que haces negocios. Este es el año donde la gente a tu alrededor tiene que empezar a ver a Cristo en ti. Tiene que serlo. Porque, amados, ¿cuándo entonces? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo, por favor? ¿Cuándo? Si llevas años, bueno, algunos muy poco en el camino de Dios. Y bienvenidos, porque van a coger el camino como tienen que cogerlo. Porque hay gente muy apachurrada en la vida cristiana. Gente que se ha equivocado, que ha consentido con las obras de la carne y que no ha manifestado el fruto del Espíritu. Y por eso Colombia, donde dice que somos una cantidad de millones de cristianos, mire cómo estamos. Hay una transformación de la iglesia, hay un impacto real de la iglesia en la sociedad, hay un impacto real de la iglesia en Colombia, amados. Lamentablemente no. Porque es que mucha gente simplemente asiste a un lugar, tranquiliza su conciencia y su vida sigue siendo normal. Estamos contentos con no hacer pecados grandes, no estamos en adulterio, no estamos en fornicación de pronto, no estamos en vicios, en cosas, en grandes maldades. Pero tampoco estamos manifestando a Cristo. No manifestamos su carácter, no manifestamos su santidad, no manifestamos su integridad, no manifestamos su poder. Y mira, mientras tanto, el diablo sí está haciendo grandes planes en Colombia, grandes planes. Y si la iglesia no despierta, si la iglesia no asume un papel de verdadera intercesora en esta nación, este año, vamos a lamentarlo. Esta gente no está jugando. Sus reuniones y sus cosas no son juegos. Hay demasiado dinero ahí. Y el único que le puede poner límite a todo este mal que ellos están planeando es el Señor. Pero tú asientes con tu cabeza. Yo quiero que asientas con tu cabeza y con tus rodillas. Que te pongas cada día de rodillas delante de Dios a suplicarle, a decirle: Padre, todo plan que hay en contra de nuestra nación, todo plan que ellos están articulando en secreto, desbarátalo, desarticúlalo, frénalo, Padre. Ten piedad, Señor, y ayúdanos. Y que tu iglesia reaccione, que tu iglesia se levante. Yo estoy orando porque quiero hacer una convocatoria de un día nacional de arrepentimiento. Y quiero pedirle al Señor que me dé la gracia de convocar, aunque sea ustedes, los que quieran creer, pero un día nacional de arrepentimiento. Y quiero que lo hagamos
el día de la celebración de la Pascua en el primer semestre y el día de la celebración de Yom Kippur en el segundo semestre. Y desde ya empecé a orar por eso, pedirle al Señor que podamos hacer confesión de los pecados de Colombia y que sea un día nacional de arrepentimiento en 2 jornadas. ¿Por qué el día de la Pascua? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y ese día proclamaremos la sangre del Cordero sobre nosotros, le confesaremos a Dios los pecados de esta nación. Y en Yom Kippur, porque era el día del arrepentimiento nacional, todo Israel se arrepentía ese día. Entonces estoy orando desde ya, no he podido dormir estos días, entonces estoy aprovechando el tiempo con el Señor y me he estado marcando cosas, pero lo vamos a hacer para interceder, porque si la iglesia no entra en un proceso de intercesión en serio, pero de verdad en serio, la cosa va a ponerse fea aquí en Colombia. O sea, lo que yo estoy percibiendo en el Espíritu, lo veo tan serio como cuando empecé a rogarles a ustedes, que no quisieron creer la mayoría, que oráramos para el siguiente año, que iban a haber elecciones y todo. Yo rogué por año y medio, por favor, por favor, por favor. No, nadie creyó, nadie quiso y las jornadas de oración eran muy lentas. Vino lo que pasó y ya. Ahorita yo estoy con preocupación en el Espíritu. Pero por lo menos levantaré mi voz y haré mi parte. Le diré a esta nación que se tiene que arrepentir si quiere la misericordia del Señor. Le diré a la iglesia hasta donde yo pueda. Y que Dios me dé gracia, me dé favor. Pero vamos a hacer 2 días nacionales de arrepentimiento. Y cuando yo digo nacionales, eso es muy grande. Pero aunque sea nosotros, aquí nos vamos a arrepentir. ¿Estamos claros? Porque en verdad, solamente por el arrepentimiento es que esta nación va a poder ser librada de lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere destruir a Colombia. El enemigo quiere hacer de Colombia otra Venezuela, otra Argentina. Eso es lo que el enemigo está buscando con esta tierra. Lo que pasa es que la mayoría de ustedes no lo ha querido creer y no lo ha querido ver en el Espíritu, no lo ha querido discernir. Pero es que hay cosas debajo, que no se ven políticamente, pero en el mundo del Espíritu sí se ven. Aquí estamos. Entonces vamos a empezar a orar por eso. Por eso vamos a tener cada viernes una vigilia de oración de 7 de la noche a 12 de la noche. Vamos a tener jornadas de oración, vamos a llenar la ciudad de grupos de oración, de gente que quiera interceder en favor de esta nación, que quiera clamar, que nos queramos poner delante del Dios omnipotente. Porque si no hay un mover de oración, no va a pasar absolutamente nada. ¿Queda claro? Nada es nada. ¿Sí? Todo con oración, nada sin oración. Todo con oración, nada sin oración. Entonces, ya es el tiempo de acabar la vida light en el Espíritu. Es el tiempo de pagar un precio. Por eso las aflicciones que puedas estar empezando en este año, que tu esposo está muy torcido, bueno, vuélvete una mujer de oración. Deja de amargarte, de poner tu corazón en el desgraciado y busca a Dios y ya Dios se encargará de poner en orden. Si Dios le tiene que dar duro al desgraciado, le da y ya. Y usted haga lo correcto. Pero el tipo bien desgraciado y usted bien amargada, no hay de qué hacer nada en la casa. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Estoy hablando serio, estoy hablando desde mi corazón. Porque es que en el mundo del Espíritu la cosa no está fácil. No está fácil. Y si no despertamos se va a poner peor. Entonces, por amor a esta patria, por amor a esta nación, vamos a pagar un precio en oración. Y vamos a pedirle a Dios un mover glorioso de oración, un mover sobrenatural de oración. Para que al entrar en esa dimensión veamos avances significativos en el reino de Dios durante este año. Pero todo en el Espíritu. Porque esfuerzos humanos no sirven para nada. Esfuerzos humanos de nada van a servir. De nada, de nada, de nada. De nada. Ya sé, gente se propuso, el próximo año se va a empezar a leer la Biblia. Ya lleva 11 días. Y estoy seguro que muchos de los que hicieron ese propósito en la carne no han cogido la Biblia ni una vez para meditar a solas con él. Y llevan 11 días ya de este año.
Te das cuenta, eso en la carne no funciona. Pero si vienes en el Espíritu y dices, Señor, produce en mí el de querer como el hacer. Señor, ten piedad, ayúdame. Por favor, empieza a surgir un hambre por la presencia de Dios, un deseo intenso, un anhelo. Y ya el Señor te despierta, el Señor te alienta, el Señor hace la obra. Porque todo lo que hace el Espíritu de Dios es vida, es glorioso, es sublime. Fluye de esa manera. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? El verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando hablo de las obras de la ley es por ser buen niño, buena niña, por hacer lo correcto. Que hay que hacerlo, pero como consecuencia de tu relación con Dios. ¿Sí? Escuchamos su palabra y la creemos. Y como Cristo vive en nosotros por su Espíritu, entonces viene el fruto. Y el fruto es manifestar a Cristo. Manifestamos su carácter, manifestamos su santidad, manifestamos su rectitud, manifestamos dominio propio, manifestamos paciencia, manifestamos dominio propio, manifestamos bondad, manifestamos lo que es Cristo. Si Cristo está en ti, tú tienes comunión con Él, se manifiesta. Cristo va a ser evidente en cada uno de nosotros. Y luego Pablo, en ese capítulo, empieza a mostrar cómo desde el inicio, cómo toda la historia de la redención se basó en la fe. Siempre fue por medio de la fe. Miren lo que dice en el verso 6. Así Abraham creyó a Dios, Antiguo Testamento, Génesis 15, 7, y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los que son de fe. Y está hablando de fe desde el Antiguo Testamento. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Decir que desde el antiguo pacto todo ha sido fe. Para ellos ser cubiertos aún por el sacrificio tenían que tener fe. Creer que se presentaban ante Dios con el cordero, que ese cordero moría en lugar de ellos, pero que vendría el Mesías un día. Había fe, aunque era un acto, aunque era una obra. Hebreos 11 habla de los héroes de la ¿qué? De la fe. ¿Y de dónde son esos héroes de la fe? ¿Del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Y los llama los héroes de la fe, ¿o no? Por la fe Abel, y por la fe Abraham, y por la fe Isaac, y por la fe Jacob, y por la fe, toda la fe. ¿De dónde eran hombres de fe? Del Antiguo Testamento. O sea, amados, siempre ha sido la necesidad de oír a Dios y creerle. Oyes a Dios, le crees y Él hace la obra. Y lo que Pablo está diciendo en Gálatas es que es así como ha funcionado. Funcionó en el antiguo pacto sin que el Espíritu de Dios hubiera venido. ¿Cuánto más va a funcionar ahora? Oyen a Dios, creen su palabra y obra el Espíritu de Dios ahora en el nuevo pacto. Entonces, es lo que Dios está buscando. Todo ha sido por la fe, oír la palabra de Dios y creerla. La oyeron y la creyeron. En el Antiguo Testamento dice: mas el justo por la fe vivirá. Y eso es Antiguo Testamento. Y uno pensaría que ese versículo es del Nuevo. No, es del Antiguo. O sea que desde la antigüedad se ha requerido es oír a Dios, creer a su palabra para que se manifieste. Siempre ha sido así. Siempre. ¿Qué te estoy diciendo? Que tú necesitas lo que estamos enfatizando. Si permanecéis en mí, Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permaneced en mí es comunión, es intimidad. Y mis palabras permanecen en vosotros. Meditación de la Escritura, oración. Entonces, ¿qué está hablando? Permaneced en mí es comunión. Mis palabras permanezcan en vosotros, es la Biblia, es oración y Biblia lo que permite que demos un fruto. Oración y Biblia, oración y Biblia, oración y Biblia. No existe otra forma. ¿Por qué
tu vida ha sido un desastre espiritualmente. Porque yo podría señalar sin avergonzar, yo digo, tu vida ha sido un desastre, tu vida ha sido un desastre. Los podría señalar algunos, tú no has sido el hombre de Dios que Él ha querido. Mira que tú has tenido estos errores y desaciertos, no porque los conozca, pero en el mundo del Espíritu, como te lo dije el domingo, lo podría señalar. Pero amados, ¿por qué ha sido eso? Porque nosotros no hemos permanecido en Cristo, esa es la realidad. Jesús dijo que para dar fruto hay una sola manera y es permanecer en Él, comunión con Él, unidad con Él, y la consecuencia es el fruto. ¿Cómo vamos a dar? Escúchame, ¿cómo vamos a manifestar a Cristo sin Él? ¿Está claro eso? ¿Cómo vas a manifestar a Cristo sin estar con Él, sin tener su vida en ti? Y eso es lo que la iglesia ha querido, manifestar a Cristo en Colombia sin Cristo. Es imposible. Pero este es el tiempo donde la iglesia, la verdadera iglesia, empezará a manifestar a Cristo de una manera gloriosa y sublime, porque Dios levantará un remanente como testimonio a esta nación para la gloria de su nombre. Dios lo va a hacer. Y Dios está tomando gente en serio, y gente que se ha comprometido a estar en serio con Dios, a estar en su presencia y a manifestar a Cristo. Yo espero que tú seas parte de ellos. Yo espero que tú atiendas el llamado y que tu vida mediocre, tu vida de pereza, tu vida de somnolencia, de pesadez, sea cuestión del 2023 para atrás. Que tú determines en este nuevo año, mi vida será diferente. Y no son los propósitos del nuevo año, es la determinación y es entender los tiempos, entender qué es lo que Dios está haciendo, entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer de ti un hombre lleno del Espíritu, una mujer llena del Espíritu, pero que determines vivir conforme a su voluntad. No más conformarte con no tomo, no robo, no mato, no fornico, no veo pornografía, no hago esto, no hago aquello. Eso es ley. Eso es ley, por eso no hay vida. Porque es que tú no ganas el favor de Dios obedeciendo. Porque tienes el favor, es que obedeces. Está claro, es al revés, al revés. Es el favor de Dios el que te ha permitido obedecer. Es el favor de Dios el que te ha permitido andar en integridad. Es el favor de Dios que te ha permitido ser una niña buena, una niña especial, un niño bueno. Es el favor de Dios. Y en vez de tener jactancia, lo que te llena tu corazón es de gratitud. ¿Qué tengo que no haya recibido? Y si lo he recibido, ¿de qué me voy a jactar? Esa es la vida del Espíritu. Es comunión. Entonces es determinar, esto no es correcto. Padre, ayúdame, ten piedad, me arrepiento, Señor. Ayúdame, Padre, esta actitud no es correcta. Pido perdón a Dios, pido perdón a mis seres queridos y sigo para adelante, pero no la consiento. No, pues ¿para qué me habla así? ¿Para qué me mira así? Pues no me saque la piedra, pues, o sea, la culpa es suya. La culpa es suya de mis pecados. No, tus pecados son tus pecados, no los míos. ¿Está claro? No nos podemos justificar. Es que no me mire así, es que no me hable así, es que no me trate así. No. Los pecados de esa persona son de ella y los míos son míos. Mi responsabilidad es hacer lo correcto. Pero el tipo bien difícil y ella bien amargada. Esa es la vida de muchos matrimonios. El tipo bien difícil porque bien carnal, ¿para dónde? Y ella bien amargada. Entonces ella carnal, amargada, y el carnal difícil. Imagínate el cóctel destructor de un hogar. Pero si esa mujer se vuelve hermosa, lo vimos en el ayuno, si esa mujer se vuelve esa Abigail, si entiende el proceso, si camina con Dios, si ese hombre tan necio, ya el Señor sabrá. Y si lo tiene que totear, lo totea. Ay, sí, Padre, totealme el mío. No, porque entonces ya no eres Abigail. Si tú estás pidiendo que el Señor totee el tuyo, ya no eres Abigail. Sí, está claro. Porque Abigail no estaba buscando que el Señor le toteara al esposo. Estaba intercediendo, lo amó, lo bendijo. Al punto, como se los dije, estuvo dispuesta a entregar su vida por ese hombre. Por un necio. Y estuvo dispuesta a hacerlo. Sí estamos claros. Entonces, vamos a hacer lo correcto cada uno. Vamos a hacer lo correcto porque la iglesia tiene que madurar este año. Y madura a la buena o a la no tan buena. O maduras. ¿Sí está claro? Dios te va a llevar a madurar.
entonces hazlo por el camino correcto. La humillación, la dependencia. Que tienes el tipo más difícil de esta tierra, gloria a Dios. Tienes un hermoso destino. Dios te está invitando a ser la mujer más hermosa de esta tierra. Pero es que no me parece justo, no importa. Hay procesos de Dios. Y Dios te puso ese camino, está bien, está bien. Porque acuérdate lo que te dije al finalizar el ayuno el lunes. David, cuando Abigail quedó viuda, la tomó por esposa. Y nosotros tenemos al verdadero hijo de David, que está buscando una como Abigail para tomarla por esposa eterna. El verdadero David, que es Jesús, va a querer una Abigail por esposa. ¿Sí está claro? Dios te está invitando a ti a ser parte de esa Abigail, de esa iglesia dulce, amorosa, no resentida, no amargada, no reclamona, no criticona, no problemática, no amargada, no maluca, no difícil. Una Abigail hermosa. Miren, David solo tuvo la oportunidad de ver a Abigail ese momento. David no conoció a Abigail. Pero ese momento que vivió con ella fue suficiente para decir: es mi esposa. Esta es la que yo quiero por esposa. Y esa Abigail es la figura de la verdadera iglesia del fin del tiempo. Esa es la que va a tener el verdadero David. Una así. Que en medio de la aflicción, porque para Abigail no fue fácil, aprendió a estar llena de la presencia de Dios. Porque cuando ella habla con sabiduría, con humillación, con respeto, le habla el corazón a ese hombre con una reverencia impresionante, le trae palabra, le trae consejo. David quedó sorprendido. Se dio cuenta que quedó viudo y dijo: por favor, la quiero por esposa. ¿Y sabes qué dijo ella? Vamos a leerlo porque eso me maravilla. Así va a ser la iglesia del Señor en la eternidad. Primer libro de Samuel 25. Verso 39. Luego David oyó que Nabal había muerto. Dijo, primer libro de Samuel 25, 39. Bendito sea el Señor que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y el Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, es que es increíble: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Cómo la ves? Esa es la figura de la verdadera iglesia, humillada delante del trono de Dios. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y asignó a los mensajeros de David, y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Se convirtió en esposa. ¿Cómo sería el impacto tan grande? Dios está buscando una esposa así, una iglesia así, humillada ante su presencia, respetuosa, amorosa, obediente, rendida. Una iglesia que lo honra, que lo respeta y que camina en total obediencia. Para que eso pueda darse, solamente es por el Espíritu Santo. No existe otra forma. La vida de Dios morando en nuestros corazones.
Y esa es la invitación de Dios a cada uno, a que el Espíritu de Dios habite en nuestros corazones. Y es el mensaje que el apóstol Pablo está llevando ahí en Gálatas. Ustedes van a poder manifestar la gloria de Dios solo si el Espíritu de Dios vive en ustedes, solo si el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y por eso vayan a Gálatas 4. Verso 4, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, escuchen, la adopción de hijos. Tú no tienes que adoptar al que es tu hijo. Si es tu hijo, es tu hijo. Tú adoptas al que no es tu hijo. Nosotros no éramos hijos de Dios, tuvimos que ser adoptados en Cristo. Porque antes, dice Efesios 2, éramos hijos del diablo. Esa verdad a la gente no le gusta escucharla, pero es verdad. Tuvimos que ser adoptados porque éramos hijos de otro padre, del diablo. Por eso fuimos adoptados, ¿está claro? Otra vez verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y escuchen, y por cuanto sois hijos, solo los hijos, los adoptados, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, el cual clama, Abba, Padre. Acuérdense que Abba es una expresión aramea muy dulce. Abba significa papito, papi. Es la expresión como pa o paito. Es una expresión demasiado delicada. Es como el balbuceo en los labios de un bebé haciendo referencia a su padre. Es muy dulce. Y por el Espíritu de Dios en nosotros es que podemos decirle a Él, Abba. Así era como Jesús se refería al Padre, Abba. Así era como lo llamaba. Y miren qué hermoso. Si yo voy y le digo a tu papá, papi, tu papá me va a ver como, ¿este man qué? Y tú te vas a sentir, ¿cómo le va a decir papá a mi papá? Él no es su papá, él es mi papá. ¿Sí estamos? Mi papá. ¿Y sabes algo hermoso? Que por el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti, tú le puedes decir al Padre Celestial, Abba. De la misma manera que Jesús le decía a su Padre. Y Jesús no se siente celoso. Jesús no se siente extraño y dice, no, es que yo soy, en ese sentido, como dice Hebreos, tu hermano. Y no me avergüenzo de llamarte mi hermano. ¿Sí estamos? Entonces, qué hermoso que nosotros, por el Espíritu Santo, podemos referirnos al Padre de la misma manera en que Jesús lo hacía. Porque Él envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y por el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de adopción, clamamos, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, que mi papá fue un hombre difícil aquí en la tierra, o tuviste el mejor papá, no sé cuál sea tu caso. O el hombre más difícil o el más necio, no importa, ahora tienes al Padre verdadero. Del cual tu Padre terrenal solo es una pequeña figura. Yo amo a mi Padre, tengo respeto por Él, pero yo estoy maravillado, es de mi Padre celestial. ¿Sí estamos claros? Que tu Padre terrenal se equivocó, que la embarró, que hizo. Bueno, perdónalo, porque ahora tienes un verdadero Padre. Tu Padre terrenal solo es una pequeña figura, que tu Padre nunca te dio nada en la vida. Y ahora por ley, no solamente no te dio, sino que ahora lo tienes que mantener. Hay mucha gente ahora sí, con heridas, porque los desgraciados hicieron maldad, se desaparecieron todo. Y ahora que están viejos, pobres, flacos y enfermos y sin plata, ahora hay que mantenerlos. Y uno lo puede oír así, eso suena horrible. Pero así ellos no lo merezcan. Puede ser que mi Padre terrenal no se merezca un vaso de agua de mí, pero no importa, no lo hago por Él, lo hago por mi Padre celestial y Él sí se merece todo. Entonces la gente
Digamos, si a ti te toca mantener a tu padre que nunca te dio nada, no te amargues, hazlo por tu Padre celestial. Dilo: Señor, mi Padre terrenal no merece nada de mí, pero yo lo hago por ti. Tú sí lo mereces todo. Por ti, Señor, lo que sea. ¿Estamos claros? Yo he tenido que aconsejar muchas familias que ha sucedido esa historia trágica que acabo de relatar. Los tipos abandonaron la casa, fueron necios, difíciles, hasta les quitaron la casa, los echaron a la calle como un perro. Sufrió la mamá con los hijos, todo. El tipo fue un desgraciado, vivió horrible, tuvo viejas, despilfarró toda su fortuna. Fue un desgraciado toda la vida. Aparece ahora flaco, enfermo, con enfermedades terminales, pobre y miserable. Y ahora por ley, ellos ponen una demanda y los hijos los tienen que mantener y le tienen que dar una mesada. Por ley, por ley. Y hay gente que, un tipo me dijo una vez, era un oficial del ejército, prefiero retirarme, pedir la baja del ejército, pero ya a este desgraciado no le quiero dar ni un vaso de agua. Por el dolor que él había tenido, por la situación. Y empezamos a trabajar en esa situación, a orar, a pedir perdón. Y Dios empezó a llevarlo al perdón, realmente. Y ya él, con todo el gusto, se lo llevó a vivir cerca de donde él vivía y empezó a sustentarlo hasta el día de la muerte. Le dio un amor increíble de odiarlo. Él estuvo a punto. Me dijo: mire, yo vengo hoy a pedirle porque estoy con una cosa definitiva. Mi sueño siempre fue ser un oficial en el ejército de Colombia. Y ahora yo estoy a punto de renunciar a mi carrera. Mejor dicho, de esa cita dependía que el tipo pidiera la baja o no, porque él iba a renunciar a su carrera porque no quería un solo peso para el desgraciado. No quería darle un solo peso, no quería nada para el tipo por lo malo que había sido el tipo. Y ahora aparece y hay que mantenerlo. Y no solo hay que mantenerlo, sino que está enfermo. O sea, todavía más plata. Y él dice: a mí en realidad la plata, porque Dios me ha bendecido, no me importa. Pero no quiero nada, odio a ese hombre con todas las fuerzas de mi corazón. Y empezamos a hablar sobre eso. En realidad él paró su solicitud de la baja del ejército y empezamos a trabajar. Dios le dio un amor que él asistió a su padre en el lecho de enfermedad hasta que se lo entregó al Señor para que se lo llevara. Fue hermosa la historia. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque es que, amados, no lo hacemos por la gente. Lo hacemos es por el Dios omnipotente, porque es que tenemos un Padre extraordinario, un Padre fantástico que se merece todo. ¿Entiendes? Es por Él. Es por Él que lo hacemos. Por Él es que obedecemos, por Él es que bajamos la cabeza, por Él es que perdonamos, por Él es que vamos la milla extra, por Él es que ponemos lo que haya que poner, por Él, ¿entiendes? Por Él. Él lo merece. Si el Espíritu de Cristo está en ti, entonces por eso tú aprendes a guardar silencio, aprendes a perdonar, aprendes a tener dominio propio. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en tu corazón, el que levantó a Jesús entre los muertos vivificará también tu cuerpo mortal. Entonces asegúrate que el Espíritu de Cristo habita en ti. Asegúrate eso. Asegúrate que en verdad Cristo está morando en ti. Asegúrate eso, para que testifiquemos a esta generación de la realidad del poder de Cristo. Porque los que hemos recibido a Cristo por la fe, hemos sido adoptados como hijos de Dios en la familia de la fe. Y ahora tenemos un Padre. Y ahora Jesús envió a su propio Espíritu a nuestros corazones. Y si el Espíritu de Cristo habita en ti, tienes que parecerte a Cristo. Te guste o no, te parezca o no. Esa es la realidad. ¿Estamos claros? ¿Cómo vas a decir que eres cristiano y no manifiestas a Cristo? ¿Cómo vas a decir que caminas con Cristo y Cristo no se ve, Cristo no se nota, Cristo no es expresado a través de tu vida? Tus reacciones no son como Cristo, tus actitudes no son como Cristo, tus palabras no son como Cristo, tus negocios no son como Cristo. ¿Cómo así? Todo tiene que manifestar a Cristo, todo. Si es que el Espíritu de Cristo vino a tu corazón, habita en tu corazón. Si es que en verdad Juan 15 es una realidad en tu vida. Porque si tú eres miembro de una religión, pues sí, tú asistes y haces lo que te da la gana y vives como te da la gana. Pero te precias de ser cristiano aunque no lo eres. Es que quien vino a morar en el corazón tuyo es el Espíritu de su Hijo. El Espíritu
espíritu de su Hijo. ¿Qué significa? Que cada día tú y yo tenemos que reflejar más a Cristo, ¿o no? Eso es la Biblia, eso es lo que estamos leyendo. ¿Estoy equivocado? Eso es lo que Él espera. Vuelvan a leer ese ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, verso 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo del pecado, de la maldad, de la antigua naturaleza, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa es la realidad. Entonces, al estar en Cristo, si Cristo está en ti, tú tienes que aprender a vivir en Cristo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esa palabra andad es una palabra extraordinaria. Es la palabra griega, peripateo. Andar es peripateo. Andad en el Espíritu. Si el Espíritu de Cristo habita en ti, tú caminas en el Espíritu. Y esa palabra es tomada de una escuela filosófica. Y quiero que todos presten atención aquí. Para la época de Jesús, ustedes saben que existían tres grandes y reconocidos filósofos: Sócrates, Aristóteles y Platón. Aristóteles tenía una escuela y él tenía una manera de enseñarle a sus discípulos. Él es el creador de lo que nosotros conocemos como el famoso Liceo. ¿Y qué era el Liceo? Una forma de enseñar completamente distinta. Aristóteles no enseñaba así en recintos cerrados como este. Aristóteles lo que hacía era una escuela peripatética, así la llamaban. Era una escuela donde los discípulos seguían al hombre, iban caminando con él y él les iba enseñando, les iba instruyendo. La palabra peripateo, de andar, se deriva de ahí. En la medida en que los discípulos iban caminando con su maestro, él les iba enseñando. Peripateo, andando alrededor, caminando en pos de él. Cuando la escritura dice andad en el Espíritu, toma la palabra peripateo para hacer referencia a eso. ¿Qué es lo que nos da la imagen? ¿Qué es lo que nos está dando a entender la imagen? Es el hecho de que así como los discípulos seguían a un maestro para escuchar sus enseñanzas y sus discursos filosóficos y caminaban todo el tiempo en pos de él, así andar en el Espíritu es seguir permanentemente en pos del Espíritu, de su guía, de su instrucción. Caminar permanentemente es siendo conscientes de él, andando en pos de él, de lo que él dice, de lo que él habla, de lo que él enseña. ¿Está clara la imagen? Sí, está clara la imagen. Él en el liceo lo que hacía era moverse de un punto a otro, de un punto a otro, y los discípulos iban ahí detrás escuchando sus discursos, sus disertaciones. En el Espíritu andar es: voy siguiéndolo, voy caminando en pos de él y voy oyendo su voz, voy escuchando su instrucción, voy escuchando su guía. Andar en el Espíritu entonces es ser permanentemente consciente de la voz del Espíritu y seguir su instrucción, seguir su guía, seguir su dirección. Él se convierte en, como dice allí, verso 18, Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esa palabra guiados es una palabra muy conocida para nosotros en español. Es la palabra griega pedagoge. Guiados. ¿De dónde viene? ¿Qué? ¿Cuál palabra viene para nosotros? Pedagogo. Guiados es tener al Espíritu de Dios como nuestro pedagogo,
como nuestro, ¿qué? ¿Qué es un pedagogo? Un maestro, ¿está claro? Entonces, miren la enseñanza y miren lo que está conectando el apóstol Pablo. Andar en el Espíritu es peripateo, estar caminando, estar moviéndome en la guía del Espíritu, en el trabajo, la universidad, el colegio, mientras cocino, mientras estoy con el esposo, la esposa, los negocios, mientras hago deporte, estoy caminando permanentemente consciente del Espíritu. Y en ese andar con el Espíritu, Él se vuelve mi maestro, mi pedagogo. Me va enseñando, me dice, cállate, no digas nada. Señor, pero tengo una piedra muy grande. Sí, cállate. Señor, pero es que no me parece justo. Sí, pero te estoy diciendo, cállate. Bueno, está bien. Tú ganas, Señor. Mi maestro, mi guía. ¿Te das cuenta, hijo? No hagas esto, no hagas aquello. Y cuando yo empiezo a obedecer su voz, se vuelve una bendición. Eso es ser guiado por el Espíritu. Él se vuelve mi maestro. Se vuelve mi maestro. Entonces eso es Juan 15:7. Si permanecéis en mí, eso es permanecer. Estoy caminando, estoy en lo que sea, mi cotidianidad, estoy caminando. Él me está enseñando, me está guiando, es mi pedagogo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque Él te está enseñando. Él está instruyendo tu vida. Él está permitiendo que tú camines delante de Él permanentemente. Así que, ¿qué hace el Señor? Guiarnos permanentemente a estar en su presencia. ¿Sí? Por eso entonces, en la medida en que nosotros andamos en el Espíritu, es porque tomamos la determinación de seguir al Espíritu Santo. Lo seguimos. Y el deseo del Espíritu es conformarnos a la imagen del Hijo. Porque ¿a quién envió el Padre a nuestros corazones? Al Espíritu de su Hijo. Si el Espíritu de su Hijo habita en ti y en mí, ¿a la imagen de quién vamos a ser conformados? ¿A la imagen de quién? Dígamelo todos. De Cristo. Entonces, ¿a quién tienes que manifestar? En tu relación con tus seres queridos, a Cristo. En tu relación con tus padres, a Cristo. En tu relación con tus jefes boletas, a Cristo. En tu relación con tus líderes boletas, a Cristo. En tu relación con los hermanos boletas, a Cristo. En tu relación con la familia boleta, a Cristo. ¿Entiendes? Porque no depende de los desaciertos de otros. Depende de que tú hagas siempre, ¿cuándo? Siempre lo correcto. ¿Queda claro esto? ¿Me estoy haciendo entender? Andar en el Espíritu es eso. Es que no importa lo que otros hagan, importa lo que tú haces ante Dios. Porque el Espíritu de Dios ha sido enviado a ti, a tu espíritu, y ahora tú te estás dejando conformar a la imagen del Hijo, para que Cristo se manifieste en tu vida, para que Cristo se vea en todo lo que tú haces, en todo lo que tú piensas, en todo lo que tú actúas, en todo como tú reaccionas. Y a mí me gusta que en ocasiones a uno se les vayan en ocasiones se nos vayan las luces. En ocasiones metamos las de caminar. Porque cuando tú metes las de caminar, te das cuenta que no estás en el Espíritu. Y uno tiene que pedir perdón, ¿verdad? Y uno se siente mal y todo, y después uno como ahí, como, cierto, mirando como con ositos de, ay, por favor, compadécete de mí, perdóname. Sí, porque uno la embarró. Ahora hay que pedir perdón. Hay que decir perdón. No fue correcto. Sean honestos. ¿A cuánto les cuesta pedir perdón? Levanten la mano. No la levante con timidez. Levántela. ¿Cierto que es difícil pedir perdón? Uno como que quiere disimular. Como que hizo harto calor hoy, ¿verdad? Uno como que quiere cambiar el tema y todo, como que, pero decir, oye, la embarré, perdón, es difícil, pero es necesario. Y entre más reconozcamos el error prontamente, más fácil vamos a ver a Cristo. Si nos cuesta pedir perdón, vamos a
Pedirle a Dios que nos dé la gracia de hacerlo. Porque no podemos seguir haciendo errores y desaciertos sin sanar las heridas, sin vendar las cosas que hemos hecho. No, pidamos perdón. Y eso nos va a ayudar. Oye, no estuvo bien la manera en que te miré, la manera en que te dije. Porque hay momentos donde uno solo con una mirada dice muchas cosas. Y uno tiene una piedra y mira bonito. No, perdón, no estuvo bien como te miré, no estuvo adecuado, perdón. Porque en esa medida permitimos que Cristo se forme en nosotros. Cristo es dulzura, Cristo es compasión, Cristo es amor, Cristo es sublime. Y que el Señor nos haya llamado a reflejarlo a Él aquí en la tierra. Yo entre más conozco a Jesús y más me maravillo de Él, yo digo, el destino para nosotros es muy glorioso. Ser conformados a la imagen de un ser como tú, Señor. Aunque miro mis limitaciones, mis debilidades, mis desaciertos, y yo digo, pero ¿cuándo, Padre? Pero la promesa es que si permanezco en Él y sus palabras permanecen en mí, eso tarde que temprano va a suceder. Cuando yo quisiera que fuera ayer. Honestamente yo quisiera que eso fuera ayer. Pero no, es un proceso. ¿Y sabes por qué no sucede? Porque si eso sucediera instantáneamente, dejaríamos de depender del Señor. Mis debilidades me llevan a depender de Él. Cuando tengo enojo, tengo que ir allá. Porque en el único lugar donde el enojo desaparece es su presencia. En el único lugar donde mis pensamientos locos desaparecen es en su presencia. En el único lugar donde mis emociones locas son transformadas es en su presencia. Yo les conté el domingo la experiencia que tuve en la segunda reunión acerca de eso. Porque a mí me afligían mucho mis debilidades. Pero ellas están ahí no para que me gobiernen, sino para llevarme a depender del Señor. Y yo permanezca en Él. Permanezca. Porque yo sé cuando me empiezo a apartar. Yo sé. Y en un día tú lo empiezas a percibir. Tú tuviste poca comunión con Dios en el día y empezaste a ser irritable, te molestas por todo, te incomoda todo y empiezas a sentir que estás en la carne. Si reaccionas prontamente, vuelves, te arrepientes, te humillas y te conectas otra vez. ¿Sí te das cuenta? Y en esa dimensión es que el poder de Dios viene para transformarnos, para estar con Él. Entonces, que tú seas ese discípulo de Jesús, del Espíritu de Dios, y que Él se convierta en tu maestro permanentemente, para que ya no sean las obras de la carne las que tú manifiestes, sino escucha, el fruto del Espíritu. Lo dije el domingo, es un solo fruto. Tú no puedes decir que tienes mucho amor, pero que no tienes paciencia. No existe, es un solo fruto. No, que es que yo sí tengo mucha paciencia, pero no, a mí la gente me cae mal. No, es un solo fruto. Solo que el fruto es un proceso. Se planta la semilla, hay que cuidarla, hay que cuidar el arbolito, esperar que crezca, esperar que llegue el fruto. Y cuando llega, entonces empieza a participar. Hay gente que quiere dar fruto sin plantar la semilla. No existe. No existe. ¿Cómo quieres dar fruto sin el proceso? ¿Cómo quieres ser un hombre de Dios sin siquiera plantar la semilla? ¿Cómo quieres estar dando un fruto si ni siquiera has plantado la semilla de la intimidad, de la oración, de la humillación, del arrepentimiento, de la meditación de la palabra? No seamos ilusos. Es como si yo de la nada hoy quisiera tener un plantío de café o de no sé cuál producto esté hoy altísimo, no lo sé. Pero no, yo quisiera que tener una gran cosecha. No, hay un proceso. Lo que hemos hablado es la lámpara, Mateo 25.
¿Cómo vas a hacer una lámpara encendida si no has plantado tu olivo? Si no lo estás cultivando, si no lo estás regando. ¿Cómo vas a querer que no falte aceite en tu vida si ni siquiera tu olivo ha sido plantado? Si ni siquiera tiene la semilla del olivo. ¿Me hago claro? No, amados, no. Esto es de procesos. A todos nos gusta la inmediatez, y más en esta era. Todo tiene que ser inmediato. Que yo le ponga la mano a Santi y ya se vuelva un apóstol. Y que ya se vuelva un hombre totalmente transformado donde quiera que vaya. No, eso no existe. Es un proceso. Hay que tomar el terreno, despedregarlo, limpiarlo, plantar la semilla, cuidar, regar, ver que crece. Y una vez que crece, empezar a ver el fruto. Y una vez el fruto del olivo sale, tampoco es que ya funcionó, no. Hay que tomarlo, hay que macerarlo, hay que esperar, hay que depurar el aceite para al fin alumbrar. Mucha gente que quiere alumbrar sin plantar el olivo. No existe. ¿Estamos claros, amados? Entonces, ¿qué tal si tú de verdad determinas este año permanecer en el Señor? Estar en comunión íntima con Él y decirle: produce en mí tus deseos. Si tú enviaste a mi espíritu, el espíritu de tu Hijo, yo voy a empezar a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Mis sentimientos empezarán a ser los tuyos. Mis actitudes empezarán a ser las tuyas. Mis reacciones empezarán a ser las tuyas. Mis palabras empezarán a ser como las tuyas. Y cada día serás más y más conformado a la imagen del Hijo. Eso es lo que Dios está buscando. Pero son procesos. Y me temo, amados, que hay algunos que no han empezado su proceso. Quieren fruto, pero no han empezado el proceso. Empieza a cultivar poco a poco. Y no te preocupes por el fruto. El fruto será una consecuencia. Preocúpate solo por una cosa: permanecer. Si permaneces con el Señor, el fruto vendrá. ¿Estamos claros? Estemos de pie todos. Algunos recuerdan a Ruby Cruz, una damita que hace muchos años estuvo con nosotros. Se fue a vivir a Medellín hace muchos años y justo hace como un par de semanas está regresando. Ella fue líder con nosotros. Y hoy lamentablemente su esposo le dio un infarto fulminante y partió a la presencia. Ellos llevan menos de una semana de haber regresado a Manizales y hoy él se fue. Entonces, los que recuerdan a Ruby, por favor, ténganla en sus oraciones porque no es un momento difícil. Cuando ella recibió la noticia fue tan impactante que ella, que también venía enfermita, yo ayer estaba hablando con ella, ya estoy aquí en Manizales, pero llegué muy enferma, me dijo, muy enferma. Y cuando recibe la noticia que su esposo murió instantáneamente, también ella se puso mal, la tuvieron que hospitalizar. Entonces es fuerte que el Señor acoja a esta familia y los ayude en medio de ese proceso. Padre, ayúdanos, oh Dios omnipotente, a poder entender la invitación que tú nos estás haciendo de estar contigo, de estar en tu presencia, Dios de la gloria, de estar delante de ti. Enséñanos a permanecer contigo, Señor. Que este sea un año donde cada uno de nosotros de verdad examine su propio corazón delante de ti. Tú quieres santificar tu iglesia y tú quieres despertarla a una dimensión profunda, íntima contigo, a una relación de comunión extrema delante de ti, bendito Dios de la gloria. Nosotros, Señor, no podemos prometerte absolutamente nada, pero sí queremos humillarte, humillar nuestro corazón y pedirte que nos ayudes a obedecerte, Señor. Que nos ayudes a permanecer delante de ti, a andar en este peripateo,
andar, Señor, oh Dios de la gloria, en pos de ti, en pos de tu instrucción, de tu guía. Que te conviertas en nuestro maestro, que te conviertas, Señor, en nuestra guía, que te conviertas, Señor, oh Dios de la gloria, en nuestro instructor, en nuestro pedagogo, Padre celestial. Ayúdanos a no seguir consintiendo con tantas debilidades, con tanta maldad, con tantas actitudes de la carne, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a tener tal respeto por ti, tal respeto por tu presencia, Padre de la gloria, que en tu bendita y sublime gracia nosotros podamos honrar y exaltar tu nombre. Que se vayan de nosotros las críticas, los juicios, la murmuración, los señalamientos, los mal genios, las iras, oh Dios de la gloria. Que sean desarraigadas de nosotros las actitudes equivocadas, Padre celestial, las impurezas en el área sexual. Que se vaya de nosotros todo lo que es contrario al carácter del Espíritu de Cristo. Bendito Dios de nosotros, Padre. Y permítenos, Señor, de verdad amarte, porque este es un año definitivo para la historia de esta nación. Ayúdanos a asumirlo con la responsabilidad que tenemos de colombianos, Señor, que amamos esta nación. Bendito Dios, y aún los que han venido a vivir en esta tierra de otros lugares, de otras naciones, que puedan orar junto a nosotros por Colombia y que podamos levantar un gran ejército de intercesión para Colombia, Señor. Guarda Colombia, guárdanos y permítenos ser instrumentos de bendición donde quiera que vamos. Permítenos ser un testimonio real de tu gloria. Permítenos andar en el Espíritu. ¿Qué tal si levantas tus manitos al cielo y le dices: yo quiero andar en el Espíritu? Quiero, Señor, caminar en pos de ti. Quiero tener al Espíritu de Dios como mi maestro. Quiero tener al Espíritu de Cristo como mi guía, como mi instructor, como mi consolador, como aquel que me enseña provechosamente. Yo quiero estar bajo la guía del Espíritu, bajo la unción del Espíritu, bajo la dirección del Espíritu, Padre de la gloria. No mi carne, sino el fruto del Espíritu. No más mi naturaleza perversa, sino el poder de tu Espíritu, Señor. Enséñame, Padre, a ser como tú, bendito Dios de la gloria, y a reflejar más de ti donde quiera que vaya, a reflejar más tu santidad, más tu pureza, a reflejar más tu integridad donde quiera que yo esté. Quiero bendecir todo lugar donde estoy. Vamos, dile al Señor: quiero bendecir mi casa como hijo, esposo, padre. Dile a Dios en los roles que tú tienes, que seas de bendición, que bendigas tus seres queridos, que bendigas las personas que tienes alrededor, que bendigas tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hermanos, tus empleados, tus jefes, que bendigas tus compañeros, que bendigas toda la gente que tienes alrededor, que bendigas los hermanos en la fe, que te vuelvas un instrumento de bendición donde quiera que tú estés. No más la carne, sino el poder del Espíritu. No más tu naturaleza, sino el fruto del Espíritu. Padre, enséñanos a vivir de acuerdo a tu voluntad y a entender que ahora el Espíritu de Cristo habita en nuestros corazones y queremos vivir conforme a Cristo, manifestar a Cristo, evidenciar a Cristo, glorificar a Cristo, santificar el nombre de Cristo y ser una evidencia real de Cristo donde quiera que vamos, Padre celestial. Bendícenos, oh Dios de la gloria, y que en verdad Cristo sea evidente en nosotros, Padre, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.